Para hablar de hipertensión tenemos que redefinir o recordar lo que es la presión arterial. Y definimos presión arterial como aquella fuerza con la que la sangre circula por el interior de las arterias. Entonces, la presión arterial depende de dos factores: de la resistencia que oponen las arterias del cuerpo al paso de la sangre y la fuerza con la que el corazón bombea esa sangre. Esta diapositiva, que ya la revisamos el semestre pasado, explica la génesis de la presión arterial y también de la hipertensión arterial. Vimos que la presión arterial depende tanto del gasto cardíaco como de la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco obedece a la precarga y al inotropismo, incluso a la poscarga. La precarga es una expresión de la volemia, y cuando hay una ingesta elevada de sodio, esto aumenta la volemia, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto aumenta la presión arterial. Entonces, esta diapositiva nos permite explicarnos una serie de eventos que pueden explicar la hipertensión arterial, que en realidad no es el motivo de la clase, simplemente es para recordar todos estos detalles que pueden explicar la elevación de la presión arterial. Vamos a definir lo que es la hipertensión arterial. La definición actual está basada en cifras, números. Entonces definimos la hipertensión arterial cuando la presión arterial promedio sistólica o la diastólica en por lo menos 3 visitas son iguales o superiores a 140/90 cuando hablamos de adultos mayores de 18 años. En el caso de los niños, hay que ver en qué percentil estamos hablando. Entonces, la definición de la hipertensión arterial es una definición numérica basada en por lo menos 3 consultas diferentes en días diferentes con valores de presión arterial superiores a 140/90 milímetros de mercurio. Pero una definición ampliada, un poco más atrevida, está basada en la visión de la hipertensión arterial como un desorden cardiovascular complejo más que solamente el valor de la presión absoluta. Entonces sería, por definición, una alteración cardiovascular caracterizada por un síndrome con muchas causas. Un síndrome es así, muchas causas, que resultan de cambios tanto funcionales al inicio como estructurales al final en el corazón y en el sistema cardiovascular. En los estadios iniciales de hipertensión arterial, estos cambios funcionales pueden estar presentes durante mucho tiempo, aún antes que la presión arterial se eleve de manera sostenible. Entonces sería muy bueno que pudiéramos diagnosticar la hipertensión arterial aún antes que la presión arterial se eleve, identificando estos factores en estos estadios iniciales que nos pueden hablar de la hipertensión arterial. En términos prácticos, diríamos de que la presión arterial depende de un adecuado balance entre los vasoconstrictores. Hay un micro que está prendido. Gracias. Entonces decíamos de que la presión arterial tiene pues un balance entre vasoconstrictores y vasodilatadores, entre el incremento de sal o la excreción de sal. Ya vimos el semestre pasado que habían elementos como vasoconstrictores, vasodilatadores, sistema adrenérgico, sistema renina-angiotensina y la volemia como elementos que regulan la presión arterial. El desbalance o una disminución generalmente de los vasodilatadores y un incremento de los vasoconstrictores permite la aparición de la hipertensión arterial. ¿Por qué razón tenemos la clase hoy día de hipertensión arterial? Primero, porque es la condición cardiovascular más frecuentemente vista en el mundo. Cualquier especialidad que hagan ustedes, de seguro que van a ver hipertensos en su práctica clínica. En segundo lugar, que
es el factor de riesgo primordial para una serie de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, está directamente relacionado con la insuficiencia cardíaca, con el infarto de miocardio, con la angina de pecho, está relacionado con el stroke, con los accidentes cerebrovasculares en isquémicos o hemorrágicos. Que hay una serie de factores etiológicos preventivos que son conocidos. Por ejemplo, si disminuimos a la sociedad la ingesta de sal, pues seguramente va a haber menos incidencia de hipertensión arterial. Si pedimos o conseguimos que la población en general coma una mayor cantidad de frutas y vegetales, pues va a haber menos hipertensión arterial. Si regulamos el peso de los pacientes y disminuimos la cantidad de obesos, pues va a disminuir la hipertensión arterial. Si regulamos el sedentarismo a través de un programa de acondicionamiento físico o bajamos el estrés, también actuaremos como preventivos para la aparición de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Y finalmente diremos porque en el momento el arsenal terapéutico farmacológico es abundante y bastante efectivo. Estos son cuadros antiguos, miren ustedes, esto es del año 99, en donde yo puedo ver la relación entre la presión arterial diastólica y las enfermedades cerebrovasculares. Hay una relación directa con la presión diastólica. Cuanto más alta la presión diastólica, mayor es el riesgo de hacer un stroke. ¿Y esto solamente con el cerebro? No, fíjense ustedes, como el mejor conocimiento y la mayor cantidad de fármacos que tenemos en el mundo ha hecho que las complicaciones cerebrovasculares, gracias a un mejor tratamiento de la hipertensión arterial, en las últimas décadas ha ido disminuyendo en la mayor parte del mundo. Pero eso no solamente pasa por el cerebro, pasa también por el corazón. Miren cómo las enfermedades coronarias han ido disminuyendo en cuanto mejor estemos controlando la hipertensión arterial. Y cuando hablamos ya de los beneficios del tratamiento, pues no hay ninguna duda que vamos a ver, no aquí aparece, acá está, que todos los estudios han demostrado que el tratamiento es mejor que no tratar a los pacientes con hipertensión. Y ahora vamos a ver de qué hipertensión estamos hablando en líneas más adelante. En esta diapositiva estamos viendo cómo el inicio del problema está acá en la disfunción endotelial. Es decir, todos los factores de riesgo que conocemos, obesidad, sedentarismo, estrés, tabaquismo, producen inicialmente una disfunción endotelial. Vimos también eso el semestre pasado, cómo es que el endotelio saludable no permite que la presión arterial se eleve. Vimos cómo un endotelio saludable es capaz de mantener un buen equilibrio entre vasoconstrictores y vasodilatadores y un buen equilibrio entre sustancias mitogénicas y antimitogénicas, de manera que no ocurre no solamente la vasoconstricción, sino que tampoco no ocurre la hipertrofia del organismo. Entonces, mientras tengamos un endotelio saludable, no va a haber problema. Pero cuando éste pierde la salud y ocurre una disfunción endotelial, al inicio esto va a ser funcional y luego va a ser estructural. Es decir, al comienzo va a haber un vasoespasmo y finalmente va a haber una hipertrofia de la capa media, que a su vez va a aumentar la resistencia periférica que produce la hipertensión arterial. Al producir hipertensión arterial va a haber daño en órganos blancos. La misma hipertensión arterial va a provocar disfunción arterial y esto se vuelve un círculo vicioso, donde se inicia en la disfunción endotelial. ¿Cómo se puede romper? Tratando la hipertensión arterial para que no siga todo este ciclo. Muy bien, aunque parezca bobo, vamos a hablar ahora de cuáles son las condiciones que debemos recordar, porque yo sé que ustedes ya lo saben, para tomar adecuadamente la presión arterial. Entonces, si el síndrome de hipertensión arterial está basado en la toma de presión arterial, no podemos fallar y no podemos olvidar la técnica correcta, la técnica adecuada para tomar la presión arterial.
Pues, ¿cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta? Primero, debemos ver en qué ambiente nos encontramos. En lo posible, estar en una habitación tranquila. Eso le aseguro a ustedes que en ningún hospital existe una habitación tranquila. Evitar ruidos y situaciones de alarma, eso tampoco es posible. Hay pacientes que se quejan, pacientes que gritan, eh, familiares que reclaman, el coche de curaciones que pasa haciendo bulla, el perífono del hospital, en fin, hay una serie de ruidos que van a dificultar nuestra toma de presión arterial. Y la temperatura ambiente debería ser adecuada, de tal manera que cuando descubramos al paciente, el frío no provoque una descarga enérgica o que eleve la presión arterial, o sobre todo si son damas y no tenemos un lugar en donde podamos darle una privacidad al descubrir al paciente, esa ansiedad al verse descubierta puede también modificar el valor de la presión arterial. En cuanto al paciente, en cuanto al paciente, debemos recordar que el paciente no debe haber comido abundantemente antes del, del examen. Se pasó una diapositiva. Muy bien. No haber fumado, no haber bebido alcohol, ni café, ni haber hecho ejercicio. Hay pacientes que llegan a la cita con la justa, llegan a la carrera, entran de frente al consultorio, el médico les toma la presión y la va a encontrar elevada. Entonces debe haber el paciente estado en reposo, siquiera una media hora o por lo menos 15 minutos antes de la toma de presión arterial. Debemos recordar que no debe estar usando simpáticos miméticos, o si lo está usando, hay que tenerlo presente para la interpretación de la presión arterial. O sea, tan importante es como tomar la presión arterial, es saber interpretarla. No tener la vejiga llena. Muchas damas que van a los hospitales en donde los baños son poco higiénicos, pues prefieren aguantarse las ganas de orinar antes de entrar al baño. Esta vejiga llena puede provocar dolor, ansiedad y elevar la presión arterial. Tiene que haber, en algunos casos, no haber tomado la pastilla que le corresponde en la mañana. ¿Para qué? Para ver el periodo de Valle. ¿A qué se refiere con el periodo de Valle y el periodo de pico? Se refiere a la acción farmacológica. Decimos pico cuando está en su máxima, en su máxima potencia el antihipertensivo, y decimos valle cuando está en el punto más bajo de su acción farmacológica. Entonces, algunos médicos prefieren que el paciente vaya a la consulta temprano sin tomar el medicamento para ver con cuánto de presión termina el día, con cuánto cuánto de presión arterial tiene en el baño. También debemos recordar la postura del paciente. El paciente puede estar sentado cómodamente, a veces algunos toman la presión arterial como el paciente en decúbito. Hay que recordar que el brazo debe quedar a la altura del corazón en cualquiera de las posiciones y debe estar apoyado para evitar las contracturas musculares que también nos van a alterar la presión arterial. Recordemos que el brazo debe quedar desnudo para que la ropa no comprima y no dificulte la colocación del manguito. Y una vez que lo sentamos, esperar, dice ahí, 5 minutos. En realidad es bien teórico, en la parte práctica no podemos esperar tanto al paciente. Debemos recordar que descartar lo que es la hipotensión postural o hipotensión ortostática. Entonces, para esto nos obligamos a medir la presión al minuto y a los 5 minutos luego de haber puesto de pie al paciente. ¿A qué me refiero? ¿Es válido tomar la presión con el paciente en decúbito? O como el paciente sentado, también es válido. Pero estamos obligados a ponerlos de pie al paciente, esperar 5 minutos y volver a tomar la presión arterial. En la gente muy mayor, no es infrecuente que al ponerse de pie la presión sistólica se reduzca más allá de 20 milímetros de mercurio o la diastólica más allá de 10 milímetros de mercurio, en cuyo caso esto se llama ortostatismo, es decir, hipotensión ortostática, que implicaría un descenso
de la presión sistólica y o diastólica superior a esos niveles, luego del cambio a posición de pie en el paciente que estamos examinando. En el caso de las gestantes, es todo un capítulo aparte. Las gestantes, hay una enfermedad especial que aparece en la segunda mitad del embarazo, fundamentalmente en el último trimestre, que se llama preeclampsia o toxemia del embarazo, que seguramente ya en el capítulo, o perdón, cuando lleven ustedes ginecobstetricia, van a discutir. Recordad también que es importante ver con qué instrumentos medimos la presión arterial. ¿Cuál es el mejor? El que debíamos utilizar todos los médicos es el tensiómetro de mercurio o esfincomanómetro de mercurio. Pero los aneroides también son buenos, solamente que hay que estarlos calibrando de manera periódica, porque si no nos dan falsos valores de presión arterial. Recordar que debemos tener un manguito o un brazalete lo suficientemente largo para que le dé 1,5 vueltas al perímetro del brazo y lo suficientemente ancho que permita o que ocupe por lo menos 2/3 del brazo del paciente. Si el brazalete es muy grande o es muy pequeño, va a falsear el dato de la presión arterial. Entonces, cuando usamos el tensiómetro de mercurio, hay que recordar que la columna de mercurio debe quedar a la altura del médico que está tomando la presión arterial. Hay que recordar que el manguito colocado en el brazo debe dejar libre la flexura del codo, de tal suerte que el borde inferior del mango debe quedar por lo menos a 2 centímetros o 2 veces de dedo de la flexura del codo. Una vez colocado el mango, hay que buscar la arteria braquial. Y una vez ubicada la arteria braquial, debemos colocar suavemente el estetoscopio en esta zona y recién ahí comenzar a insuflar. Recordemos hasta cuánto se insufla, pues insuflaremos hasta que desaparece el pulso y 20 milímetros de mercurio por encima del mismo. Es decir, colocamos el estetoscopio sobre la arteria braquial, empezamos a insuflar, de repente en 70 u 80 aparecen los latidos, seguimos insuflando, 100, 110, 100, seguimos escuchando los latidos, hasta que llega un momento que los latidos desaparecen y encima de eso insuflamos 20 milímetros más. Entonces, si la presión de este paciente es 110, insuflaremos hasta 130. Pero si la presión del paciente es 220, insuflaremos hasta 240. Es decir, la columna de mercurio sube dependiendo si ocultamos o no, o desaparece los latidos durante la toma de presión arterial. Luego comenzamos el desinflado, que lo hacemos a una velocidad uniforme, más o menos 2 milímetros de mercurio por latido o por segundo, y marcaremos la aparición del primer latido como la primera fase de Korotov, que define la presión arterial sistólica, y la desaparición de los latidos corresponden a la quinta etapa de Korotov como la presión arterial diastólica. Pues creo que eso ya lo revisamos la vez pasada. En la fase 1 del Korotov, la presión sistólica, la desaparición de los ruidos, la presión arterial diastólica. También debemos recordar que la presión debe tomarse al menos en la primera visita en ambos brazos. Lo usual es que la presión no sea igual en uno y uno. Siempre hay una diferencia pequeña que no es mayor de 10 milímetros de mercurio, refiriéndome a la presión arterial sistólica. Si es más de eso, hay que buscar problemas obstructivos en alguna de las arterias braquiales. Y una vez que ubicamos cuál es el brazo que tiene mayor presión, a ese brazo lo vamos a llamar brazo control, algunos dicen brazo dominante, y ese es el brazo donde siempre vamos a tomar la presión a nuestro paciente. Recordar que en la visita deben hacerse por lo menos 2 tomas de presión arterial con una diferencia de 2 minutos. Verán ustedes que los números van a ser diferentes, pero lo que usamos es el promedio de los resultados. Y si hay una arritmia, pues el promedio ya no va a ser de 2 tomas, sino de por lo menos 5 tomas antes de promediar. ¿Cómo clasificamos la hipertensión arterial? Pues la hipertensión arterial, vamos a usar 2 clasificaciones
la clasificación de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, que clasifica en todos estos rangos. Presión óptima cuando es menor de 120 o la diastólica menor de 80, normal cuando la sistólica está en 120 y 129, y la diastólica entre 80 y 84. Normal alta, cuando tenemos 130, 139 de diastólica, o una diastólica de 85 a 83. Como verán ustedes, la hipertensión arterial comienza en el 140 sobre 90, tal y como dimos la definición inicial. Entonces, los europeos dividen a la hipertensión en tres estadios, 1, 2 y 3, y hay un cuarto elemento que se refiere a la hipertensión sistólica aislada. Es decir, son pacientes que tienen una presión diastólica en rango de normotensión, pero una presión arterial sistólica en el rango de hipertensión arterial. Los norteamericanos han publicado el octavo Joint National Committee, en donde ellos clasifican a los pacientes en hipertensos en estadios 1 y 2. Hay un grupo de normales, y entre los normales y los hipertensos están los prehipertensos, con estos valores de presión arterial que espero los recuerden, porque después en la terapéutica vamos a ver para qué nos sirven estos valores. La clasificación etiológica es una clasificación que ustedes conocen muy bien. Tenemos en la mayor parte de pacientes, entre el 90 y el 95% de los pacientes, se consideran hipertensos esenciales, es decir, hipertensos cuya etiología no se conoce. Y un porcentaje pequeño corresponden a los hipertensos secundarios, es decir, cuando hay una causa identificable de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los hipertensos secundarios más frecuentes? Primero revisemos siempre en el paciente qué medicamentos toma. Como ustedes verán, muchos de los pacientes son de la tercera edad y tienen comorbilidades porque toman a veces esteroides, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la monoamina oxidasa, simpáticos miméticos, incluso algunos antidepresivos nuevos pueden elevar la presión arterial. Entonces preguntemos al paciente con qué medicación se encuentra. Quizás ellos no se percatan o no saben que de repente la respuesta a su hipertensión arterial está en el medicamento que está tomando. En segundo lugar, veamos cómo está la enfermedad renal, pidamos una ecografía renal, entre otras cosas, para ver qué está ocurriendo. Y finalmente, la enfermedad vascular renal, la hipertensión llamada de tipo gallbladder, sea por una fibrodisplasia en la capa media en gente joven, o la aterosclerótica de la arteria renal en los individuos de mayor edad. ¿Cuáles son las causas menos frecuentes de hipertensión secundaria? Pues las menos frecuentes son el hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Cohn. Los raros son el feocromocitoma, la enfermedad de Cushing y la coartación de aorta. Entonces, cuando busquemos una mayor asociación entre hipertensión secundaria, busquemos primero medicamentos, segundo, enfermedad renal parenquimal, sea por una glomerulopatía o por una nefritis intersticial, y la vascular renal, es decir, el riñón va muy ligado a lo que es la hipertensión arterial. Ahora veamos algunas formas especiales de hipertensión arterial, como la hipertensión del embarazo. Cuando uno no conoce al paciente, se va a considerar hipertensa la gestante, igual que en la población general, es decir, con una sistólica mayor o igual de 140 milímetros de mercurio y una diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, confirmada en el plazo de 6 horas. Entonces, la enfermedad hipertensiva del embarazo tiene estos valores cuando yo no conozco al paciente, pero si conozco a la paciente, y la paciente viene a la consulta, tiene una tarjeta de control prenatal en donde la obstetra anota el valor de la presión arterial, podemos redefinir la hipertensión del embarazo como aquella cuando la presión sistólica de la paciente
supera en 30 milímetros de mercurio la presión basal, es decir, la presión pregestacional, o en 15 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Entonces, si mi paciente tenía 90 de sistólica y 60 de diastólica, si al 90 le sumo 30 milímetros, llevo 120, y al 60 le sumo 15, le sumo, diríamos, 75. De tal suerte que para este ejemplo, 120 con 75, de otro lado sería considerado normal, aquí se considera hipertensión del embarazo. Y esto es porque las embarazadas eh, tienen, por razones hormonales, una forma aparte de ver las cosas. Bueno, ahora tenemos la hipertensión de bata blanca, que son otra forma de hipertensión, son aquellos pacientes usualmente normotensos cuando están en su casa o en condiciones controladas, pero por estrés cuando ven al médico hace que la presión se eleve en el rango de hipertensión arterial. ¿Cómo lo diagnosticamos? Y cada vez que lo vemos al paciente ansioso, la presión arterial está en rango de hipertensión. Para eso se utiliza un equipo especial que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es capaz de tomar la presión arterial no solamente en la consulta, sino además mientras está en su casa, mientras camina, mientras duerme, y vemos cómo se comporta la hipertensión arterial. Otra hipertensión que vale la pena, perdón, la hipertensión bata blanca, como ya hemos mencionado, que diagnostica por el mapa o por el AMPA. Y estos son los valores. Cuando utilizo el mapa, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, eso también vimos en el semestre pasado, estos son los valores de presión arterial que debemos tomar en cuenta. Ya ven ustedes que no es 140/90. Y cuando hacemos una automedición de presión arterial o AMPA por sus siglas, estos son los valores 135/85. Miren ustedes cómo la media nocturna es más baja, es decir, durante el sueño la presión arterial debe descender en relación a la presión diurna, y eso se denomina ritmo circadiano. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos cuando evaluamos inicialmente al paciente hipertenso? Lo primero que tenemos que hacer es estar seguros si el paciente es o no es hipertenso. ¿Qué magnitud tienen para su clasificación, como hemos visto en estadio 1, 2 y 3 según los europeos, o 1, 2 según los norteamericanos? En segundo lugar, buscar las causas curables de hipertensión arterial, valorar la presencia de daño en órgano blanco o de una enfermedad cardiovascular o una enfermedad clínica ya establecida. Identificar la coexistencia de otros factores de riesgo cardiovascular, es decir, es hipertenso más diabetes, hipertenso más dislipidemia, hipertenso más obesidad, hipertenso más tabaquismo, es decir, ver qué otros factores de riesgo cardiovascular están presentes. Quinto, identificar otras enfermedades concomitantes que pudieran influir tanto en el pronóstico como en el tratamiento. Por ejemplo, neoplasias avanzadas, o de repente estar hablando de pacientes que reciben medicación, por ejemplo, por el COVID, con corticoides, y eso pueden cambiar el valor de la presión arterial. Y finalmente, nuestro objetivo es evaluar el estilo de vida de nuestro paciente, cómo vive, si es sedentario, si hace ejercicio, cómo se alimenta, si se divierte o no se divierte, en fin. ¿Cuáles son las causas identificables de hipertensión arterial más fácilmente? Primero, el apnea del sueño. Es, como su nombre lo dice, el paciente queda por algunos segundos en apnea, pudiendo llegar a elevar la presión arterial. Dos, la inducida por drogas. Revisemos siempre qué otra medicación toma el paciente que lo puede estar elevando la presión arterial. Ya hemos visto la relación entre enfermedad renal e hipertensión arterial. Busquemos entonces patología renal crónica. El hiperaldosteronismo primario producido por un adenoma de la suprarrenal. La terapia esteroide clónica, como decía, con síndrome de Cushing,
la presencia de feocromocitoma, coartación de aorta o enfermedad tiroidea o palpable. Todas ellas son susceptibles de ser curadas si extirpamos, por ejemplo, el adenoma en el Cushing o la tiroides o la paratiroides, o mejoramos la coartación de la aorta. Entonces, para certificar al paciente, hemos dicho que debemos recordar algunos factores de riesgo. Esto lo vimos en el semestre pasado, no los voy a mencionar uno por uno, pero verán ustedes que algunos son niveles de presión arterial, la edad y el sexo del paciente, la presencia de dislipidemia, sobre todo con LDL elevado, HDL bajo, etc. También están los antecedentes familiares, la obesidad abdominal. Nos olvidamos de medir la panza del paciente, y si es mayor de 102 en varones o mayor de 88 en mujeres, ya nos está hablando de algún factor de riesgo para la hipertensión arterial. Y finalmente la incorporación de un elemento de laboratorio como factor de riesgo, como es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación. Entonces debe ser inferior a 1 miligramo por decilitro. ¿Qué otro factor, qué otra cosa influye en el riesgo del paciente hipertenso? La identificación de daño en órganos blancos. Se refiere básicamente al daño crónico producido en los órganos blancos. Por ejemplo, en el corazón, la presencia de una hipertrofia ventricular. No solamente diagnosticada por electro, porque el electro se pasa mucho. La sensibilidad del eco para diagnosticar hipertrofia ventricular es bastante baja. Entonces, aquí el ecocardiograma nos ayuda viendo si tienes un índice de masa mayor o igual a 125 en varones y en mujeres mayor o igual a 110. Busquemos, hagamos un eco, sobre todo de carótidas, donde podemos evaluar el endotelio de las paredes arteriales, ver el valor de la creatinina sérica. Hemos dicho que el riñón tiene un momento muy importante en el manejo de la presión arterial y la presencia de microalbuminuria, que se refiere a la pérdida de proteínas en orinas inferiores a 300 miligramos en las 24 horas. Llevamos ya condiciones clínicas asociadas cuando en el corazón ya hubo un accidente cerebrovascular o un ictus o una hemorragia cerebral, alguna condición cardíaca, infarto, angina o enfermedades cardíacas, como ya el infarto de miocardio, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, tanto para nefropatía hipertensiva como elevación de la creatinina y la urea, sobre todo la creatinina, y la presencia de proteinuria, es decir, una albuminuria mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas. La presencia de enfermedades vasculares periféricas, por ejemplo, y la retinopatía avanzada, sobre todo el papiledema. Este cuadro es un cuadro resumen muy simpático de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, que divide a los pacientes según el riesgo en pacientes de bajo riesgo, de riesgo moderado, de riesgo alto o riesgo muy alto. Esto viene asociado a que en esta línea vienen los valores absolutos de presión arterial que nosotros registramos, y en esta línea vertical están los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hemos dicho: ser varón mayor de 75 años, ser diabético, ser fumador, etc. ¿No? Si tiene también uno o dos factores de riesgo, y finalmente si tienen tres o más factores. Entonces, si tienen ningún factor de riesgo y la presión es normal alto, o incluso normal o estadio 1, el riesgo es bajo. Por lo tanto, ahora vamos a ver que eso significa que no va a recibir tratamiento farmacológico, al menos de inicio. Entonces, el riesgo de hipertensión arterial es bajo, bajo moderado, moderado alto o alto.
Entonces, ¿por qué es importante que estemos estudiando la hipertensión arterial? Veamos algo de lo que ocurre en nuestro país, en el Perú. La prevalencia de hipertensión arterial es casi en los adultos 1 de cada 4, es muy cercano al 25%, para que no memoricen tantos números. 1 de cada 4 hipertensos mayores de 18 años tiene la presión elevada. La mayor parte son varones, y habría que revisar si esto es correcto, de que 1 de cada 4 peruanos mayores de 18 años tienen pues hipertensión arterial. Esta prevalencia de hipertensión arterial, eso está bien definido, aumenta conforme pasan los años. Cuanto más edad, más hipertensión arterial, y eso aparece por una serie de condiciones cardiovasculares. A ver, chicos, me dan un minuto, por favor, un segundito. Muy bien, seguimos entonces. Esta es una relación bastante evidente entre el valor de la presión de la hipertensión arterial y la edad del paciente. Es decir, cuanto más de mayor edad nuestro paciente y mayor es la presión arterial, la mortalidad también es mucho mayor. Hay una relación directa. Y los estudios observacionales han demostrado, de observación, que cuanto más alta la presión arterial, más problemas cardiovasculares tenemos. Y al revés, los estudios de intervención farmacológica o de intervención terapéutica han demostrado que cuando reducimos la presión arterial, entonces la incidencia de problemas cardiovasculares va a disminuir. Entonces no tenemos ninguna duda que los pacientes deben ser tratados. Fíjense ustedes, esta diapositiva lo que nos muestra es que reducciones aparentemente pequeñas de la presión arterial, como 2 milímetros de mercurio, tienen incidencia en las enfermedades coronarias, en las enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares. Entonces, reducciones de presión arterial sistólicas pequeñas, como 2 milímetros de mercurio o incluso como 9, reducen de manera significativa las otras enfermedades. Lo que está diciendo esta diapositiva es que la hipertensión arterial es la madre para la aparición de estos problemas. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento para un paciente con un infarto de miocardio? Es que hubiéramos controlado adecuadamente la hipertensión arterial. Una reducción de la presión arterial por intervención del médico tiene impacto para reducir las enfermedades coronarias, cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces ya hemos estado hablando que tenemos que certificar el riesgo del paciente, que eso depende mucho del valor de la presión arterial, depende mucho de la presencia o no de factores de riesgo, de la presencia de daño en órgano blanco, o la enfermedad clínica asociada, o simplemente la presencia de diabetes mellitus. Entonces, ¿todos los pacientes deben tratarse farmacológicamente? Bueno, para eso los estratificamos y no tengan ninguna duda que los pacientes con presiones con riesgos altos o muy altos deben recibir tratamiento medicamentoso. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los pacientes con riesgo alto o muy alto, tanto en los estudios norteamericanos como en los europeos, muestran un mayor riesgo de índole cardiovascular a los 10 años. Entonces, es un buen predictor para ver qué pacientes se nos va a complicar en los siguientes años. Muy bien, esta es la parte que más le importa a los alumnos, después de tanto
chamullo después de tanto palabreo, que es el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial. Entonces veamos qué nos dice la literatura actualmente cuándo tratar o no a un paciente desde el punto de vista farmacológico. Entonces, cuando el paciente tiene presiones sistólicas inferiores incluso a 143 milímetros de mercurio, es decir, 140 o 130 milímetros de mercurio, eh, el tratamiento farmacológico, en este caso ha sido con candesartán, con hidroclorotiazida, no solamente no mejoró, sino que no fue mejor que el placebo. Entonces, según esta diapositiva, según este estudio, no sería adecuado tratar a los pacientes que tienen, pues, para los gringos, prehipertensión arterial o no, hipertensión normal, o presión arterial normal o normal alta para los europeos. Entonces, ¿dónde y cuándo sí comenzaríamos a tratar la hipertensión arterial? Cuando la presión arterial pasa a ser ya hipertensión estadio 1 o grado 1. Aquí sí vemos con claridad que el tratamiento farmacológico resulta siendo mejor que el paciente que ha recibido simplemente placebo. Entonces, vuelvo a remarcar, cuando la presión arterial sistólica está elevada por encima de 140 milímetros de mercurio, pues no hay ninguna duda que el tratamiento farmacológico disminuye la posibilidad de muerte por problemas cardiovasculares, cerebrovasculares o infarto de miocardio. Entonces, ¿qué nos dice actualmente las guías europeas de cuándo iniciar el tratamiento de la hipertensión arterial? Pues esto se lee de esta manera. Muy bien. En hipertensos estadio 1, a ver, ya. En hipertensos estadio 1, muy bien, con hipertensos estadio 1, entonces, lo primero que vamos a recomendar son los cambios en el estilo de vida para intentar normalizar la presión arterial. En los pacientes hipertensos de estadio 1 y con un riesgo bajo o moderado, recuerden ustedes lo que hemos visto, cómo se cruza con los factores de riesgo, y sin evidencia de daño en órganos blancos, solamente iniciaremos tratamiento farmacológico si la presión arterial no se ha normalizado con estos cambios en el estilo de vida. Pero si el paciente es hipertenso, estadio 1, y ya tiene riesgo elevado o ya tiene evidencia de daño en órgano blanco, debemos iniciar en el paciente de manera simultánea tanto los cambios en el estilo de vida como el tratamiento farmacológico. Hay que tener presente que los pacientes hipertensos mayores de 65 años y menores de 80 años, pero en un buen estado físico y psíquico, se recomienda iniciar también de manera simultánea los cambios en el estilo de vida con el tratamiento farmacológico cuando éste es tolerado. ¿Cuáles son las metas? ¿A dónde queremos llegar? Básicamente, en los adultos no más allá de 80 años, sean hipertensos o hipertensos diabéticos o hipertensos con enfermedad renal crónica, pues tenemos que 140 sobre 90, por debajo de ese valor, están nuestras metas. Pero fíjense ustedes, cuando ya tienen más de 80 años, que actualmente tenemos gente de 80 o 90 años, incluso más, entonces los límites ya son algo diferentes, dejando la sistólica alrededor de 160 milímetros de mercurio para el inicio del tratamiento. Entonces, si yo tengo de 80 años y tiene 140 sobre 90,
probablemente no le voy a dar tratamiento farmacológico porque los beneficios se van a perder. Entonces, en términos prácticos, ¿qué nos dice? Si el tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial no complicada no ha sido, no se alcanzó la meta solamente con cambios en el estilo de vida, pues podemos dar una terapia inicial. ¿Cuáles son los fármacos de elección? Un YECA o un ARA2 más un bloqueador de calcio o un diurético. Entonces, lo que nos dicen las guías es que mejor comencemos con 2 fármacos. Recordar que considerar solamente la monoterapia cuando la hipertensión arterial es de grado 1 y de riesgo bajo, o cuando son pacientes muy ancianos ya mayores de 80 años. Solamente en ellos se considera monoterapia. Caso contrario, comenzar con una combinación entre un YECA o ARA2 con un bloqueador de calcio o diurético. En general, en la práctica clínica, lo más frecuente es el YECA o el ARA2 más el diurético. El bloqueador de calcio no se considera casi nunca como de primera línea. Pero si el paciente no responde al tratamiento, no alcanzamos las metas que ya hemos visto, pues seguimos insistiendo en usar un YECA o un ARA, más un bloqueador de calcio, más un diurético. Y si a pesar de todo eso el paciente no se controla, ya estamos usando 3 medicamentos, por definición, hipertensión refractaria es aquella que utiliza por lo menos 3 medicamentos antihipertensivos de diferentes grupos y no se alcanza la meta. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Es agregar la espironolactona o usar otro diurético, adicional otro diurético, o un bloqueador alfa o un bloqueador beta. Estos son los objetivos que ya los hemos revisado y veamos cómo hacemos entonces cuando tratamos la hipertensión arterial. Recordemos que es básico recordar que no todos los pacientes son iguales y que debemos tratar en lo posible de individualizar el tratamiento. No es raro una consulta que venga el paciente y te diga, doctor, mi hermano toma los sartán, así que como estaba con la presión alta, yo también estoy tomando los sartán. Y la gente se olvida que la automedicación no es lo mejor. Una vez que identificamos a nuestro paciente hipertenso, ¿qué procedemos a hacer? Primero, recordar que hay 2 tipos de tratamiento. El tratamiento no farmacológico y el tratamiento llamado farmacológico. Y eso lo pueden ver ustedes muy fácilmente en este esquema que está hecho por los norteamericanos, en donde dice que una vez que tienes el diagnóstico de hipertensión arterial, comienzas primero modificando los estilos de vida, que vamos a ver más adelante. Si no alcanzamos la meta con estos cambios, pues tenemos que buscar y elegir con qué droga comenzar. ¿Qué dicen los norteamericanos? Bueno, ellos abren 2 brazos. Si el hipertenso no tiene ninguna indicación obligatoria, es decir, es solamente hipertenso y nada más, o si es un hipertenso que tiene alguna indicación obligatoria, o sea, hipertensión más insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial más arritmia, hipertensión arterial más dislipidemia, hipertensión arterial más asma o más hipertrofia prostática, en fin. Y uno elige en este brazo el antihipertensivo que además nos ayude con esta otra condición asociada que tiene el paciente, ¿no? Pero si no tiene nada, si es simplemente un hipertenso, los gringos dicen, bueno, vean, tienes que ver si está en estadio 1 o en estadio 2. Si es estadio 1, pues ellos recomiendan usar contiacidas, con inhibidores de enzima convertidora, con bloqueadores de angiotensina o con bloqueadores de calcio o una combinación, tal y como hemos visto anteriormente. Pero si está en estadio 2, te recomiendan comenzar de frente con 2 drogas, porque no va a ser raro que terminemos usando 3 drogas diferentes. Entonces, tenemos algunas palabras para lo que es modificaciones en el estilo de vida, antes de entrar a la parte farmacológica. Si el paciente está gordito, pues hay que bajarlo de peso. Si el paciente le gusta el alcohol, hay que reducirle o suspender el consumo de alcohol. Revisar bien la dieta, cuánto de sodio come. Mucho hay esto en la comida chatarra. Pues tratar de bajar la cantidad de sodio.
Si no hace ejercicio, pues hacer que haga ejercicio, sobre todo el aeróbico e isotónico, como el andar, correr, nadar, ciclismo, aeróbicos, etcétera. Pero esto debe ser hecho de manera regular y gradual, por lo menos en sesiones de 30 a 45 minutos de duración, y se dice actualmente que por lo menos 5 veces por semana. Es decir, el paciente tú le puedes pedir que de lunes a viernes se rompa y haga todo esto, me refiero al ejercicio, y bueno, puede descansar sábado y domingo. Inducir al paciente a tomar una buena dieta, como la dieta DASH, que es una dieta rica en potasio y calcio, que influyen positivamente en la hipertensión arterial, basado en un consumo elevado de frutas y vegetales, con disminución de la ingesta de grasas y de grasas saturadas. Y si fuma, también dejar de fumar. ¿Todo esto beneficia? Sí. Miren ustedes que al bajar de peso, por cada 10 kilos de peso, va a haber una reducción de la presión sistólica de 5 a 20 milímetros. Igual, con la dieta bajamos, sí bajamos. Con la dieta hiposódica bajamos, también bajamos. Con el ejercicio, también bajamos. Reduciendo el alcohol, también bajamos. Entonces, fíjense ustedes que esto se pone en números y yo puedo ir sumando. Si mi paciente bajó 10 kilos de peso, ¿ah? Y ahora come de manera saludable, con muy poca sal, y ahora hace ejercicio, entonces todo esto va sumando al final en beneficio del paciente. Entonces, nuevamente la clasificación de riesgo hasta que lo entiendan bien ustedes. Esto reduce, digamos, simplifica aún más, de acuerdo a la clasificación europea. Si yo tengo la presión normal alta, es decir, en estos rangos de presión arterial, lo primero que hago es cambios en el estilo de vida. Señor, baje de peso, haga usted ejercicios, viva tranquilo, coma saludable, bla, 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 bla. Si ya le hemos quitado el cigarro, le hemos quitado el alcohol, y sin embargo no llegamos a la meta, ¿cuál es la meta? Una sistólica menor de 140 y una diastólica menor de 90. En ese caso ya consideramos el tratamiento farmacológico en el paciente de muy alto riesgo. Si el paciente es hipertenso, estadio o grado 1, igual comenzamos con los cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico usualmente es inmediato, sobre todo cuando el paciente es de alto o muy alto riesgo. En pacientes de estadio 2, con estos valores de presión arterial, pues también modifico los estilos de vida y el tratamiento farmacológico va de inmediato. En todos los pacientes, ya no veo si es de alto o mediano riesgo. Hipertensos de estadio 2, todos van a tratamiento farmacológico. Y el tratamiento debe alcanzarse antes de 3 meses. Y si es un hipertenso de grado severo, pues la conducta es la misma. Bajar la presión arterial con tratamiento farmacológico desde el inicio que vemos al paciente, salvo excepciones. Entonces, esto es lo que discutíamos. Algunos cardiólogos de manera individual están tratando a los pacientes con presión normal alta y refiriendo que la presión luego mejora y que muchos de ellos ya no evolucionan hacia la hipertensión arterial. Eso está bien sabido, bien aceptado. No, señor, no está bien aceptado. Entonces, ¿cuándo damos tratamiento a los pacientes con presión normal alta? Cuando ya existe enfermedad cardiovascular asociada. Es decir, tiene 130,85, pero ya tuvo un derrame cerebral o tuvo un infarto de miocardio que lo pone como paciente de riesgo muy alto. Pues en ese caso sí damos tratamiento farmacológico, si no, no. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos que tenemos en el mercado? Bueno, vamos a reducirlos en diuréticos, antagonistas de calcio, bloqueadores adrenérgicos,
bloqueadores adrenérgicos, beta, bloqueadores adrenérgicos alfa, vasodilatadores directos y los antagonistas de angiotensina. Son los grupos, digamos, más relevantes y que vamos a revisar muy rápidamente. Entonces ya vimos cuáles son los que tenemos que utilizar. También nos ponen esta diapositiva cuando usar, sobre todo cuando hay enfermedad renal, qué tipo de antihipertensivo utilizar. Vamos a pasar un poquito más rápido. Ya tenemos casi una hora y aunque ya estamos casi en los 2/3 de la clase. Vamos a hacer un recuerdo muy rápido de algunos de estos grupos de tratamiento farmacológico. Y vamos a comenzar primero con los diuréticos. Los diuréticos son medicamentos que actúan a nivel del túbulo renal, promoviendo la eliminación de agua y electrolitos. Recordarán que a través del tubo contorneado proximal hay una absorción regular y constante de sodio, y a nivel del tubo contorneado distal y el tubo colector hay una absorción que va a demanda dependiendo de cómo esté el paciente. Esto es para recordar la nefrona. Recuerden ustedes que tenemos una arteria eferente, el ovillo vascular y una arteriola eferente. Desde el punto de vista de los túbulos, tenemos un tubo contorneado proximal, un asa de Henle con su rama descendente y su rama ascendente, un tubo contorneado distal y el tubo conector. ¿Cuáles son los diuréticos que más conocemos? Los diuréticos de asa, como furosemida, torasemida y la furosemida, diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida o la clortalidona, y los ahorradores de potasio. Lo que esta diapositiva nos muestra es en dónde actúan estos medicamentos. ¿Cuáles son los diuréticos que más utilizamos? Los diuréticos tiacídicos, es decir, estos que actúan a nivel del tubo contorneado distal. ¿Cuáles son las tiacidas insignia? La hidroclorotiazida y la clortalidona. La mayor parte de trabajos publicados con diuréticos tiacídicos se han hecho con clortalidona, que ahora en nuestro país se ha vuelto bastante escaso. Son muy utilizados, tienen una eficacia moderada. Ahora veremos algunas diapositivas donde los diuréticos tiacídicos eliminan entre un 5 y un 10% del sodio filtrado, a diferencia de la furosemida, por ejemplo, que elimina más del 15%. Tienen un efecto antihipertensivo propio. En algún momento se pensó que los diuréticos específicos disminuían la presión arterial, disminuyendo la volemia. Lo que se vio es que pocos meses después de iniciar la terapia diurética, la volemia regresa prácticamente a la basal. Sin embargo, se mantiene el efecto antihipertensivo. Y es que el sodio eliminado favorece una disminución del calcio intracitoplasmático de las células del músculo liso, de las arterias de mediano y pequeño calibre. Entonces, los diuréticos tiacídicos, al final de cuentas, son también vasodilatadores. ¿Pueden tener efectos adversos? Sí. Sí. Pueden haber cambios en la natremia, cambios en la calemia, cambios en el cloro, y algunos efectos metabólicos son de incremento en la glucosa, dando una hiperglicemia. Algunos describen que se desencadenan algunas diabetes, la hiperuricemia, el incremento del ácido úrico, y la hiperliquidez. Entonces, cuando yo opte por un diurético tiacídico, tengo que estar seguro que el paciente no tenga diabetes, o no tenga gota, o no sea un dislipidemia, porque los diuréticos tiacídicos incrementan estos valores en desmedro del paciente. Entonces, como decíamos, la eficacia de la cecina está entre 5 y 10% de sodio filtrado, mientras que los diuréticos tipo furosemida, como el Lasix, eliminan una mayor cantidad del 15%. ¿Y estos actúan dónde? A nivel del asa de Henle.
Esto donde actúan fundamentalmente a nivel del tubo contorneado distal y también del tubo colector. ¿Cómo funciona el sistema renina-angiotensina? Pues recordemos que se libera el angiotensinógeno producido fundamentalmente por el pulmón se encuentra con la renina liberada de los riñones de la mácula densa. Esta renina corta dos aminoácidos de esta cadena, que es de dos aminoácidos, y lo convierte en una angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es intervenida por la enzima convertidora, que es producida fundamentalmente por la mácula densa. Esta enzima convertidora termina cambiando la angiotensina 1 en angiotensina 2, es, es un vasoconstrictor pues, muy potente, y finalmente es degradado hacia péptidos inactivos. Entonces, esta es la secuencia que no debemos olvidar. Angiotensinógeno sale de la circulación, se encuentra con la renina convierte a ese angiotensinógeno en angiotensina 1, luego por acción de la enzima convertidora pasa a angiotensina 2 y finalmente a angiotensina 3 y péptidos inactivos. ¿Cuáles son los bloqueadores de angiotensina que se conocen, que actúan sobre el sistema RAS? Están los YECA, los inhibidores de la enzima convertidora, como el captopril o el enalapril, y los bloqueadores de angiotensina 2, y los sartán es un buen ejemplo de este problema. Han habido también inhibidores directos de renina, estuvieron en algún momento en el mercado, pero la verdad es que no han funcionado, y así como llegaron de la nada, se fueron de la nada. No existe actualmente en el mercado esto. En cambio, los inhibidores de la enzima convertidora actúan entre el paso dice, disminuye los niveles de tanto de angiotensina 2 como de aldosterona. Y además, la enzima convertidora cataboliza también las bien, entonces hay manera de disminuir la actividad de renina desde el punto de vista farmacológico, pero hasta el momento no han demostrado mayor problema. No benefician al paciente para nada y tampoco lo sustituyen, ¿no? Y ahora hablemos de los inhibidores directos de la renina, los antirreninemtos. Sonaba apasionante porque si yo bloqueo en esta figura la renina es la que inicia una cascada que va hacia finalmente a la formación de la angiotensina 2 y la estimulación de la aldosterona. Esto es lo que va a ocurrir con el sistema renina-angiotensina. El bloqueo de la renina como tal no salió con bombos y platillos, muy rimbombante, pero al final no se consiguió lo que se quería al disminuir la actividad renina, así que prácticamente este grupo está en desuso. En cuanto a los receptores de angiotensina 2, pues van a bloquear los receptores de la angiotensina de tal manera que no ofrece ese efecto de vasoconstrictor que normalmente ocurre. No usarse durante el embarazo sería su única vasoconstricción. Esta diapositiva la vamos a ver y mejor para lo que es crisis hipertensiva, pero lo que nos dice es que los pacientes con hipertensión arterial tienen una vasoconstricción anormal. Esto va a elevar la PAI-1 y es una condición protrombogénica. Va a aumentar la agregación plaquetaria, eso es normal, a la producción de superóxidos, la hipertrofia de los miocitos, el aumento del colágeno, el aumento de la endotelina, la vasopresina, la aldosterona, un sistema nervioso muy activado con un incremento de la contractilidad. Es decir, este continuo
que es desencadenado por la antena 2, termina provocando los cambios que hemos mencionado. Ahora hablemos un poquito de los bloqueadores de canales de calcio. Son, desde el punto de vista emblemático, son tres: las benzodiazepinas, las fenilactilaminas y las dihidropiridinas. Las dihidropiridinas, que están acá en medio, representan fundamentalmente al nifedipino y el nifedipino. El diltiazem tiene un efecto ligeramente bradycardirizante, pero, y eso es muy bueno para las coronarias, y el verapamilo, que tiene una forma diferente de presentar, también es un buen antiarrítmico, así que se puede usar en aquellos pacientes que tienen hipertensión y arritmia cardíaca. Lo que hacen los bloqueadores de calcio, pues bloquean el ingreso de calcio al citosol. De esta manera reducen la contractilidad, y al reducir la contractilidad, pues producen a nivel periférico también una reducción de la resistencia vascular periférica. ¿Cuál es el que mejor va? Generalmente es el... Entonces, cuando queramos un bloqueo de calcio muy efectivo, mejores son los dihidropiridínicos que los no dihidropiridínicos. Habíamos dicho que en los dihidropiridínicos estaba el amlodipino y el nifedipino, ¿no? Como lo ven ustedes acá. Ahora hablemos un poco de los bloqueadores beta. Perdón, los bloqueadores adrenérgicos. Hay fármacos que bloquean los receptores beta, se llaman beta adrenérgicos, como el propanolol. Hay algunos que son simplemente bloqueadores alfa, como la prazosina. Y hay un grupo que tiene de alfa y de beta. Y el tratamiento se hace con el labetalol. Entonces cuando empezamos o pensamos en bloquear el sistema adrenérgico, recordar que podemos bloquear los receptores beta, los receptores alfa o ambos, según sea nuestra interpretación eh, farmacológica. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Disminuyen el gasto cardíaco porque tienen efecto inotrópico negativo. Disminuyen la liberación de noradrenalina y disminuyen la secreción de renina. Entonces, ¿todo esto es de beneficio? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y clasifica a los beta bloqueadores en una clasificación antigua llamada cardioselectivos y aquellos que no sean cardioselectivos. Eso lo podemos manejar después en las siguientes presentaciones o incluso en las siguientes clases. Entonces, ¿cómo lo dividimos? En los cardioselectivos y los no cardioselectivos. En realidad, ahora no trabajamos mucho con eso. ¿Qué otros vasodilatadores podemos conocer o tener en nuestro arsenal terapéutico? Los bloqueadores alfa-adrenérgicos, como aquellos que trabajan los urólogos para la próstata, que actualmente tenemos en el mercado. Vasodilatadores de acción alfa-adrenérgicos, de acción directa, son muy enérgicos y también con muchos efectos colaterales. ¿Cuál es el que más usamos actualmente? Es la terazocina. Y al inicio usamos la prazocina. Y algunos simpático-líticos de acción central, como la clonidina o la metildopa que tenemos todavía por acá, por vía venosa prácticamente no tenemos. Pero recordar que hay vasodilatadores también que pueden bloquear el sistema alfa actuando en otro lado. Y hemos visto de que en estadio 1 rápidamente tenemos que pensar en usar por lo menos 2 medicamentos y no uno. ¿Cuándo usamos uno? Cuando el paciente tiene un estadio 1 y no tiene daño en órgano blanco, pero si no, no lo es así. Estas son las combinaciones recomendadas aquí en línea verde continua entre un fármaco y otro. Por ejemplo, un YECA con un diurético diacídico, esta es una línea verde continua. Un antagonista de calcio con tiazida también es una línea verde. En punteado son ampollas que pueden hacerse, pero tienen
tienen algunas limitaciones, como el hecho de asociar un beta bloqueador con un diurético tiacídico. Algunos son no recomendados. Darle un YECA con un antagonista de un bloqueador de angiotensina. Muy bien, ¿cuándo pensamos que podemos usar de frente dos fármacos y no uno solo? Si estamos en un estadio 2, ya nos han dicho los norteamericanos que si es estadio 2 debemos iniciar no con uno, sino con dos fármacos, terapia combinada. En segundo lugar, si la hipertensión viene asociada con diabetes, que es una enfermedad bastante mala, si es una hipertensión con varios factores de riesgo cardiovascular o ya tienen daño en órgano blanco, o llamado también órgano diana. Entonces, cuando tenemos estas cuatro condiciones, de cajón entramos y estamos pensando que debemos utilizar dos fármacos. Generalmente, vuelvo a repetir, es un YECA o un bloqueador de angiotensina más un YECA. En el brazo de condiciones específicas, cuándo dar, por ejemplo, en falla cardíaca, lo que está archidemostrado es que diuréticos, beta bloqueadores, bloqueadores de calcio, bloqueadores de la enzima convertidora, pueden y definitivamente trabajar con esos fármacos. Si es un infarto o postinfarto de miocardio, estos son los fármacos con los que hay que trabajar. Si es diabético, por ejemplo, diuréticos, beta bloqueadores, YECA, casi de todo. Y hacia este lado están los estudios que respaldan la diapositiva. En enfermedad renal crónica, mira cómo los inhibidores de enzima convertidora están acá, y en el stroke recurrente, los diuréticos o los YECA. Entonces, esto nos va a orientar, al igual que esta diapositiva, qué fármaco utilizar en el paciente cuando tiene alguna patología. Por ejemplo, si el paciente solamente es viejito, tiene más de 80 años, ¿quiénes debemos ir ahí? Los diuréticos y los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, digamos si es estadio 1, 2 y 3, el fármaco de elección va a seguir siendo un YECA o un ARA2, ¿no? Si el paciente tiene enfermedad coronaria, me pasé de diapositiva. Pero también podemos verlo de otro ángulo. Cuando usar un diurético, por ejemplo, tipo tiacídico, cuando el paciente tiene hipertensión más insuficiencia cardíaca, cuando tiene hipertensión sistólica aislada, si tiene una edad muy avanzada o es de origen africano. Cuando usar un diurético de AS, cuando el paciente está en insuficiencia renal. Debido es que si la depresión de creatinina es 30 o menos, los diuréticos tiacídicos no le hacen nada al paciente. En ese caso tenemos que usar un diurético de AS. Diuréticos ahorradores de potasio o antialdosterónicos los vemos indicados en el paciente con postinfarto de miocardio porque intervienen mucho en la remodelación miocárdica y también en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo vemos los beta bloqueadores? Cuando mi hipertenso es además anginoso típico o es una angina postinfarto o están en falla cardíaca, embarazo o taquicardia. ¿Cuándo usar un YECA? Prácticamente es mejor revisemos cuándo no usar. ¿Cuáles son las contraindicaciones que están determinadas? Entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo usar un YECA? En falla cardíaca, en difusión ventral izquierda, postinfarto de miocardio, proteinuria, etc. Igual pasa con los antagonistas del calcio dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, ¿cuándo utilizarlo? Bloqueador alfa o los bloqueadores de angiotensina 2. Entonces, bien elegido el paciente, hipertensos, hipertensos de estadio 1 hacia arriba,
todos los estudios han demostrado que la intervención farmacológica pues es mejor que la no farmacológica. Es decir, cuando se le da placebo al paciente, van peor. Deben tratarse sí o sí. ¿Por qué? Porque al reducir la presión arterial, reduzco la posibilidad del ACV en un 35 o 40%, un infarto de miocardio más o menos en la misma cantidad, mientras que la insuficiencia cardíaca mejora hasta un 50%, lo cual es muy bien. Ya diagnosticamos hipertensión arterial, ya elegimos el medicamento, ya empezamos a dar el medicamento de elección y luego hacemos una evaluación si alcanzamos o no alcanzamos la meta. Si la meta fue alcanzada y no hay otro tipo de daño en el paciente, hay que volver a reevaluarla en 3 a 6 meses. Pero si además el paciente tiene diabetes o tiene dislipidemia, tiene fallas en la función renal, también es cuestión de valores y ver cómo va. Si ya hay daño mínimo en órgano blanco, pues la evaluación debe ser cada 2 años. En muchos sitios el control clínico lo hace no necesariamente un médico, sino una enfermera bien enterada, o el seguimiento hacerlo a través de, como hacemos ahora, el WhatsApp o otro sistema de imágenes. Este es un dicho chino, ya para terminar, que dice: los médicos que se consideran superiores son capaces de prevenir enfermedades. Los mediocres son los que tratan la enfermedad antes que sea evidente, pero los médicos malos son los que tratan los síntomas del paciente. Ok, chicos, ha sido un poquito larga la clase, por eso cuando el delegado me dijo hacemos 2 clases, me parece un poco complicado. ¿Tienen preguntas? Una pregunta. Adelante. Creo que no hay pregunta, doctor. ¿Hay preguntas? Ya. Parece Muy que bien, no. entonces sería todo conmigo entonces. La siguiente clase